Una vez más es un verdadero placer compartir con todos ustedes una nueva edición de Mejor Cada Día. Gracias por estar ahí. ¿Podemos tener una alimentación equilibrada sin comer carne? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Es cierto que las dietas vegetarianas son deficitarias? ¿Cuántas hay? ¿Sabía que la soja y las legumbres combinadas con hidratos de carbono tienen proteína de mejor calidad incluso que la carne? La verdad es que son muchas, ¿verdad?, las preguntas y las carencias informativas en torno a la alimentación vegetariana. Bueno, pues precisamente por eso en el programa de hoy vamos a tratar este interesante tema y lo vamos a hacer de la mano de Sandra Patrone. Ella es nuestra invitada de hoy y es máster en salud pública. Muy bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contentísimos de poder compartir el programa contigo, pero antes de poder pasar a profundizar en el tema, vamos a ver qué piensan ustedes. Vamos, si les parece, a opinión pública. Bueno, pues porque también las vitaminas que hay en las verduras, aunque yo siempre pienso que habrá un poco de falta de proteínas, no lo sé. El hecho de que no se coma ninguna proteína en carnes, supongo que se comerán de alguna otra forma, pero no lo sé. Seguro, estoy convencido. Sí, lo podemos tener, siempre y cuando realmente se conozca un poco la naturaleza de cada alimento que se toma, ¿no? Sí, pueden ser sustituidos estos alimentos por otros alimentos que hay en nuestra naturaleza. La pregunta yo la haría de otra manera. ¿Es que podríamos tener una dieta equilibrada solo comiendo carne y pescado? Yo creo que lo que a veces nos ocurre es que desconocemos que lo que nosotros tenemos que introducir dentro de nuestro cuerpo son vitaminas, proteínas, sales de minerales, hidratos de carbono, etcétera. Y terminamos pensando que lo que tenemos que comer es salmón, pollo, etcétera. No, hay una serie de valores que tienen esos alimentos, esos productos alimentarios, y por eso los consumimos. No lo sé. Posiblemente la habrán estudiado y sí que será bueno. Cuando me imagino que lo tomarán sobre todo la gente que lleve dietas vegetarianas. Yo no lo conozco, ni sé el porqué, pero creo que estará estudiada. Sí. Sí, es completo. Con esto se puede vivir. Hay muchos países de Sudamérica que se nutren solamente de estas combinaciones y sobreviven. Pues no lo sabía, pero me parece estupendo, porque así podemos combinar estos dos alimentos, las legumbres y el arroz, y poder tener proteínas saludables para nuestro organismo. Bueno, yo soy vegano desde hace varios años y vegetariano desde hace más. Lo que hemos comprobado es que efectivamente la dieta vegetariana nos aporta proteínas de mucha mejor calidad que la dieta animal. No conozco. O sea, conocerlo a fondo no conozco. Bueno, conozco un tipo lacto vegetariano, pero también conozco un vegetariano sin productos animales y también conozco gente, no he probado, pero conozco gente que son vegetarianos y no come nada hervido, solo crudo. Todo lo que toma los hidratos de carbono, podemos decir realmente todo lo que toca los aceites, que toca realmente la fruta, la verdura, es lo que hay que más completo. Y, por supuesto, todo lo que toca realmente a los frutos secos. Pues vegano, ovo-lácteo vegetariano y lácteo vegetariano. Estaría ovo-lácteo vegetariano, vegano y crudivegano. Pues supongo que tomará las proteínas a lo mejor con los huevos y luego los vegetales. Y leches, pues supongo que tomará leche de soja o cosas así. Bueno, verdura, come leche y productos de lácteos, de queso, varios productos. La palabra lo dice, ¿no? Huevo, leche y todo combinado realmente nutritivo de los vegetales. Sí, eso. Come vegetales y derivado de animal como huevo y derivado de la vaca, que es leche, quesos y eso. Huevos, leche y verduras. Bueno, y hortalizas, vegetales en general.
Bueno, pues muy interesantes, ¿verdad? Como siempre, sus respuestas en nuestra sección Opinión Pública. Y vamos ahora a hablar con nuestra especialista. Sandra, a nivel general, ¿piensas que hay suficiente información sobre buena alimentación en la sociedad de hoy? Yo creo que no. Tenemos mucha información de publicidad alimentaria, pero en realidad de alimentación saludable hay muy poca información. A nivel general, ¿no? de lo que toda la sociedad recibe, como es la televisión, por ejemplo. Por supuesto, a nivel de Internet hay acceso a mucho más información ahora y usar este medio de comunicación para poder buscar buena información en relación a la nutrición. O sea, podemos estar mejor informados que en cualquier época que ha habido en la historia, pero tenemos que buscar esa información. Que a lo mejor los medios de comunicación, en lugar de llevarnos hacia esa alimentación saludable, nos lleva más bien hacia todo lo contrario, pues por el marketing, la publicidad, etc. Claro. Sí, lo que hay mayor publicidad de alimentos, pero justamente por el marketing de poder vender más. A nivel general, ¿podemos tener una alimentación equilibrada sin necesidad de comer carne? Claro que podemos tener una alimentación equilibrada. De hecho, nosotros estamos diseñados para no comer carne, ¿no? Nos parecemos más a los animales que son vegetarianos, especialmente más a los animales que comen frutas. Así que podemos perfectamente vivir y tener todos los nutrientes a partir de productos vegetales. ¿Cuántos tipos de vegetarianismo existen y qué diferencias hay entre unos y otros? Mira, el término vegetarianismo es un término general que se suele usar para todo tipo de personas que han decidido no comer ningún tipo de carne, ¿no? Que esta palabra justamente deriva de la palabra vegetus en inglés, que significa vivo, vital, con salud. Esta palabra significa todas las personas que deciden no comer carne, pero dentro de esa definición podemos poner varias opciones diferentes de vegetarianismo. Por ejemplo, está el lacto-vegetariano, aquel que come huevos y también lácteos y aparte vegetales. Después están los lacto-vegetarianos que comen lácteos y vegetales. Están los ovo-vegetarianos que se abstienen de leche pero comen huevos. Están también los api vegetarianos, que son los que consumen también miel, y dentro de los api podemos poner los api ovo-lacto-vegetarianos, api lacto-vegetarianos o api ovo-vegetarianos, ¿no? Que la miel se considera también un derivado animal. Claro. Y después tenemos los vegetarianos veganos, que son aquellos que se abstienen no solamente de productos lácteos y productos como los huevos, sino que también de todos los elementos que deriven de la industrialización alimentaria en relación al animal. Por ejemplo, se saca la carne, pero en la piel se fabrican bolsos y carteras y zapatos de cuero. Bueno, esto directamente no usa ningún tipo de elementos producidos que lleven a que un animal sea sacrificado o que sea maltratado. Por ejemplo, un cosmético también que haya sido probado en un animal, ¿no? Qué interesante, o sea que no solamente es una fórmula alimentaria, sino que también es una forma de vida. Es una forma de vida e inclusive tiene que ver con mucha filosofía atrás, ¿no? Y también estarían los crudiveganos, otro tipo de vegetarianismo que es directamente todo crudo. Se considera que el alimento tiene que comerse vivo, entonces se comen las células vivas. De hecho, se usan mucho los germinados porque se activa la vida de la semilla. Y también están los frutívoros, personas que se alimentan a base de frutas y frutos secos solamente. ¿Y eso sí es equilibrado? Sí, se puede conseguir todos los nutrientes si uno lo hace bien equilibrado. Vaya. Siempre se dice que la mejor dieta es la mediterránea, pero la verdad es que no sabemos exactamente en qué consiste y tampoco sabemos si es realmente la mejor. En realidad la dieta mediterránea sí, porque produce más longevidad en realidad. No significa que produzca mejor calidad de vida, pero sí más longevidad. De todas maneras, hoy en día prácticamente nadie la practica.
Me llama la atención porque hace poco se hizo un estudio y se buscaba gente que practique la dieta mediterránea en España y no se conseguía por ningún lado. Costó muchísimo conseguir personas que sigan manteniendo la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa en muchísimas verduras, en mucha legumbre, ¿m? Y muy poca carne. Se calculaba que una persona hace 40 años, cuando se hacía mayormente la dieta mediterránea, consumía 4 kilos de carne por persona y por año. Al año. Y ahora se está consumiendo 84 kilos de carne por persona y por año. O sea que ha cambiado mucho el consumo de carne, ¿no? Entonces, una dieta mediterránea basa la cantidad de proteínas, la mayor cantidad de proteínas que consumía en la alimentación era a partir de las legumbres, o sea, el garbanzo, el guisante, las lentejas, las alubias. Vamos a hablar también un poquito de eso, porque llama la atención, ¿no? Hay personas que piensan que únicamente podemos encontrar proteínas en la carne, en los lácteos, en los huevos, pero resulta que podemos encontrar proteínas también en las legumbres. ¿Y de qué modo? ¿Por qué? Mira, las legumbres tienen una cantidad muy buena en proteínas, es un alimento muy, pero muy saludable, muy bajo en calorías. Mucha gente cree que la legumbre engorda y en realidad es bajo en calorías, ¿no? Y cuando lo combinamos con un cereal, se completan los aminoácidos, porque hay 2 aminoácidos que son muy bajos en las legumbres, que son los aminoácidos azufrados. Pero cuando lo combinamos con un cereal, ya completamos esa proteína y ya tenemos un alimento completo. ¿Por qué se hace tanto énfasis en eso de 5 al día? Incluso desde el Ministerio de Salud pues, nos decía 5 al día, 5 alimentos vegetales al día. Porque en realidad los alimentos vegetales tienen sustancias que nos protegen a nosotros de las enfermedades. No solamente por la fibra, vitaminas y minerales, que son alimentos también reguladores, sino también que tienen sustancias químicas como los fitoquímicos, que son como medicamentos naturales que nos previenen enfermedades, especialmente las enfermedades degenerativas. ¿Y qué tiene de malo, por ejemplo, la carne para nuestro organismo? En realidad, primero la cantidad de carne que consumimos, que nuestro riñón, más o menos en relación con una persona vegetariana, una persona que come carne todos los días, el riñón le trabaja 4 veces más que un vegetariano. O sea que primero esforzamos nuestros órganos. Segundo, el exceso de proteínas que consumimos también es agresivo porque en la metabolización de esas proteínas producimos sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, ¿no? Como el ácido úrico. También es la forma que hay ahora de producción de carne, que en realidad prácticamente son fábricas de carne, ¿no? Eso hace que las carnes estén más contaminadas con antibióticos, con pesticidas, con herbicidas, con hormonas, y que el animal también sea criado de una forma muy agresiva, que produzca sustancias químicas de estrés y que son derivados que los estamos consumiendo a través de la alimentación. O sea que tiene mucha desventaja hoy en día consumir carne. Nos acordamos incluso de diversas enfermedades, las vacas locas, también ha habido algunas gripes aviares, ha habido problemas también con los cerdos, en fin, que son una serie de enfermedades y de problemas de estos animales que se transmiten a veces al ser humano y que tienen que ver, sobre todo, como decías, con esa forma en la que los estamos alimentando. Y esto es difícil de cambiar, ¿no? Sí, pero esa forma de producir carne se debe justamente a que hay mucho consumo, ¿no? Hay mucha demanda, entonces hay que producir más. Cuanto más nosotros comemos carne, esta es una forma muy moderna de comer carne la que tenemos ahora. Ahora podemos todos los días ir al supermercado y comprar carne para comer todos los días del año. Ese consumismo que existe hace que se produzca esta forma de industria para poder satisfacer esa necesidad. Ahora hay más pollos que seres humanos, más cerdos que seres humanos en el mundo. Y eso hay que producirlo con el menor gasto posible, con la mayor rapidez posible para que pueda ir al mercado y pueda satisfacer toda la demanda que existe. Cuanto más demanda haya, más se produce. Y eso hace que estemos produciendo carne de muy mala calidad, lácteos de muy mala calidad, porque así como los animales comen comida basura, producen también carne basura y derivados basura, ¿no? Qué serio el tema que estamos tratando en el programa de hoy, ¿eh?
Sandra, ¿qué consecuencias tiene el alimentarnos de carne en nuestro organismo? ¿Nos bajan las defensas? ¿Tenemos más problemas digestivos? No sé, ¿cuáles son exactamente las consecuencias? Generalmente las proteínas de la carne demoran mucho en digerir. Tenemos digestiones más lentas, tienen más cantidad de grasas. La mayoría de los alimentos animales tienen grasas saturadas. El principal causa de muerte en España es las enfermedades cardiovasculares, y eso se debe muchísimo a la cantidad de grasas saturadas que se consume en la alimentación. Así que es importante justamente tratar de evitar las grasas saturadas. Cuanto más carne comemos, más grasas saturadas vamos a consumir. Así que es importante tener en cuenta esto, tratar de bajar el consumo de carne por las grasas saturadas. También el consumo de carne hace que nosotros, el riñón que te decía, trabaje más que en un vegetariano, y entonces es importante tratar de evitar comer todos los días carnes, usar otro tipo de proteínas también vegetales. También al tener digestiones tan largas, eso hace que se nos produzca mayor acidez de estómago, los intestinos también trabajen más. Al carecer de fibra, la carne hace que también la persona no pueda ir al baño todos los días, justamente por ese problema de digestión lenta y por la cantidad de grasas, todo el sistema digestivo se atrasa. Entonces, en realidad no es un alimento recomendable para poder tener salud y también mayor longevidad, ¿no? Nos hablabas de esa digestión de la carne, al ser más larga, supongo que habrá una cierta putrefacción a lo mejor, que también puede dar lugar a diferentes problemas, ¿no? Sí, se producen sustancias. Ya desde que muere el animal, se coagulan las proteínas y empiezan a producirse las enzimas que van a producir la putrefacción. Y ya prácticamente a la media hora de haber muerto el animal ya empieza el proceso de putrefacción. Y eso también el sistema inmunológico tiene que luchar contra eso. Con la cocción no se mueren todas las virus, bacterias y gérmenes que tiene la carne, ¿no? De hecho, hay estudios que se hicieron en Estados Unidos que me llama la atención, que se hicieron en restaurantes, ¿no? Donde se sirve una carne de muy buena calidad. Y se hacía desde que se sacaba la carne desde la cacerola o del horno, se hacía un análisis y se medía la cantidad de bacterias que tenía por centímetro cuadrado. Y después, cuando llegaba a la mesa, ya se había reproducido prácticamente al doble, ¿no? Vaya. En la caminata que hacía el camarero desde la cocina hasta la mesa. Y después el tiempo que estaba también ahí se reproduce. Había ciertos alimentos, por ejemplo las salchichas, que se reproducían más rápido. Vaya. Así que tiene mucho que ver que nuestro sistema inmunológico también luche contra estas sustancias que estamos incorporando al cuerpo de este proceso natural de putrefacción. Nos afecta a nivel físico, pero también hay quienes dicen que nos afecta a nivel incluso psicológico. Hay quienes afirman que la carne nos hace más violentos. ¿Cuánta verdad hay en esta afirmación? Sí, hay verdad justamente yo te decía, estas enzimas que producen la putrefacción. Lo que hacen también es que estas enzimas producen ciertas sustancias que actúan en nuestro cuerpo como alcaloides. Por ejemplo, las xantinas, las hipoxantinas, las cadaverinas. Podríamos decir que todas estas sustancias nos ponen más nerviosos, que son primas hermanas de la cafeína, de la nicotina. ¿Nos faltarán nutrientes o proteínas si dejamos la carne, Sandra? No, hay culturas que han vivido durante miles de años sin comer carne, ¿no? Y siguen viviendo, ¿no? Y realmente podemos vivir más y con mayor calidad de vida sin necesidad de consumir ningún tipo de carne, ¿no? Podemos tranquilizar también a los papás que están educando a sus niños en la alimentación también, aquí no hay ningún problema. ¿Y podemos incluir en esta ecuación también al pescado? Sí, perfectamente podríamos vivir también sin pescado. De todas maneras, la carne de pescado no es tan dañina para el organismo como las carnes rojas. Hay una diferencia, especialmente en la producción de bacterias a nivel intestinal. ¿Las peores carnes cuáles diríamos que son? ¿Las rojas y después? Especialmente las rojas que tienen grasa intracelular.
porque a veces una carne, por ejemplo, tiene grasa por dentro, pero también tiene más por fuera, entonces uno puede eliminarle, pero cuando hay una grasa que está metida dentro de la célula es imposible eliminar, como la carne de cerdo, es una carne que tiene grasa intracelular, por eso no es tan roja, es rosada. Así que esas comparaciones que nos hacen desde los medios de comunicación, el cerdo, la oliva, que el aceite de oliva es equiparable a la grasa de cerdo, no tiene mucho de real. En realidad la grasa de cerdo, cuando el cerdo se criaba en forma natural, no era tan dañina como es ahora. También el proceso de industrialización ha cambiado tanto que está haciendo que todo se vuelva dañino, ¿no? Pero antiguamente una grasa de un cerdo criado no era tan dañina como la que es ahora, ¿no? Ahora todavía más. Sandra, y en cuanto al pescado, ¿qué podríamos decir? Esto de los metales pesados, etcétera, etcétera, la verdad es que está haciendo un poquito de eco social, ¿no? La gente se está preguntando si realmente es saludable comerlo. En realidad ha cambiado mucho la carne por la forma también de pescado, por la forma que tenemos de industrialización. Ahora existen lo que se llaman las piscifactorías. Y fíjate, una carne de salmón, que era una carne muy saludable porque tenía muchísimo omega 3, desinflamaba el cuerpo. Y esto hacía que sea una carne saludable, ¿no? Dentro de la escala de los alimentos antiinflamatorios se lo considera el mejor. La carne de salmón es el alimento más antiinflamatorio que existe. Pero cuando es un salmón salvaje, no cuando es un salmón de piscifactoría. Dentro de la escala de inflamación, podríamos decir, el salmón salvaje tiene un número que es el más alto de todos los alimentos, que es 450 positivo. Todos los números positivos en la escala de inflamación son buenos porque desinflaman, pero los números negativos inflaman el organismo. Y un salmón de piscifactoría tiene menos 183. O sea que ha pasado más de casi 600, ha bajado en la escala de inflamación. O sea que antes se podía comer un salmón y era muy saludable, pero ahora el salmón, si no es salvaje, si es de piscifactoría, ya produce inflamación en el cuerpo. Y esto se debe a que el animal está metido en piscinas, se le da ciertos alimentos que no son muy saludables porque son derivados de las granjas de pollo muchas veces. Es la materia fecal de las granjas de pollos. Y entonces eso va quedando en el agua, acidifica el agua. La acumulación también de peces por sus propias heces fecales también hace que se acidifique. Y los metales pesados de la tierra, de la arena que está por debajo, se disuelven y hace que el pescado quede contaminado, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre un pescado salvaje y un pescado de piscifactoría. Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas en el programa de hoy. Yo no sé si ser vegetariano puede afectar al rendimiento, a la capacidad o a la inteligencia. Yo me acuerdo que pues algunas madres decían, es que si el niño no come carne va a llevar retraso en la escuela o no va a ser tan inteligente. Bueno, mira, primero, en relación a la inteligencia, tiene mucho que ver la alimentación de la madre primero, cuando está embarazada. Es importantísimo que la madre no esté desnutrida. Segundo, tiene que ver la alimentación en los primeros años de vida muchísimo, especialmente la relación con la madre y el consumo de leche materna. La leche materna tiene las sustancias químicas que necesita el organismo para desarrollar el sistema nervioso. Si el niño toma leche materna hasta los 2 años, son los niños más inteligentes. O sea que no tiene mucho que ver la comida después que coma, sino en la primera infancia. Y después tiene mucho que ver también el coeficiente intelectual de la madre. Claro. Porque la madre estimula constantemente, no necesariamente que la madre haya estudiado, sino que sea inteligente y que estimule al niño en el desarrollo, ¿no? Y el tema de la alimentación, hoy en día está probado que los niños vegetarianos tienen mucho más rapidez mental que los niños que comen carne, ¿no? Hay varios estudios ya hechos y esto se debe a que la digestión, como es más corta, dan mucho más tiempo de descanso al sistema digestivo, entonces la sangre puede irrigar mejor el cerebro, puede haber mayor retorno venoso
y no tiene que estar la sangre constantemente haciendo la digestión. Ujú. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, como tenemos por costumbre. En estos momentos yo aprovecho para informarles de ese correo que tenemos a su disposición para que puedan hacernos cualquier sugerencia, puedan plantearnos cualquier duda. contacto@cpm.com.es. Y también aprovecho en estos momentos, como siempre, para informarles que tenemos esos cursos interesantes totalmente gratuitos en la página ofrececursos.org. Vamos a la pausa, pero no se vayan, que volvemos enseguida. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Y ya estamos de vuelta en Mejor Cada Día, hablando hoy con Sandra Patrone. Ella es máster en salud pública sobre la alimentación vegetariana y lo habíamos dejado hablando un poquito, Sandra, acerca de pues que los niños, los jóvenes, incluso los adultos que son vegetarianos tienen una mejor salud que los que comen carne. Sí, de hecho hay muchos estudios que corroboran esto. Se han estudiado grupos étnicos en diferentes partes del mundo, se han estudiado religiones que tienen ciertas restricciones y se han estudiado diferentes personas que han decidido, por ejemplo, vivir dentro de la cultura occidental siendo vegetarianos, ¿no? Y cuanto menos carnes y derivados animales consumimos, mayor longevidad tenemos. De hecho, hay muchas culturas que podemos verlo y el sentido común nos lleva a ver cuáles son las culturas más longevas que hay en el mundo. Fíjate, los Hunsas del Himalaya es una cultura muy longeva que viven un promedio de 120 años y son gente que come prácticamente todo el año una alimentación vegetariana. Comen solamente carne una vez al año en la fiesta del Ramadán, pero el resto del año comen simplemente vegetales. Una dieta muy alta en verduras, en legumbres y también consumen aceite de pepitas del albaricoque. Mira, curioso. Sí, sí, y muchas cosas deshidratadas, porque ellos como tienen muy frío el invierno, deshidratan la fruta y consumen muchos orejones, de melocotón deshidratado, albaricoque deshidratado, ciruelas, manzana deshidratada. Y en el invierno consumen la fruta así en forma de que esté deshidratada, seca al sol. Y son una de las culturas que más viven, ¿no? Después tenemos los Okinawa, una isla que hay en el Japón, que también es una dieta prácticamente basada en muchos vegetales. Usan arroz de cereal, algo de pescado, y son una cultura que vive muchísimo. Consume mucho té verde, cúrcuma, y es también una de las culturas más longevas. Y lo que más llama la atención, porque no es solamente vivir mucho, sino vivir mucho y poder estar también bien físicamente, que haya calidad de vida. Y estas culturas tienen calidad de vida. Y después podemos ver tribus del África, por ejemplo los kikuyos, que es una tribu que se alimenta vegetariano. No es una tribu que crece mucho, es más bien baja, pero sin embargo es muy longeva. Comparado, por ejemplo, a los esquimales, que es un grupo étnico que consume carne solamente porque no tiene la posibilidad de consumir verdura porque ni siquiera la pueden plantar en el Ártico. Claro. Y entonces comen mucha carne de foca, de pescado, cruda, y él tiene un promedio de vida de 45 años. Poquito. Muy poquito. Supongo que además del hecho de alimentarnos con una alimentación vegetariana incidirá mucho en nuestra salud el que utilicemos más productos ecológicos o procesados, ¿no? Los productos ecológicos, especialmente la fruta y la verdura,
La ventaja que tienen no es tanto porque tienen menos pesticidas y herbicidas, ¿no? Sino es porque tienen más nutrientes. Ajá. Porque la forma de elaboración es de forma más natural, no se estimula a la planta a producir más cantidad y tienen 4 veces más nutrientes que el común. Bueno, también nos lo apuntamos porque también es muy interesante. ¿Cuáles dirías que son los errores más importantes a la hora de una dieta vegetariana? Imaginemos que queremos realmente llevarla a cabo. ¿Cuáles son los errores con los que nos vamos a encontrar? Mira, uno de los errores más grandes es basar la dieta en hidratos de carbono. Ajá. Mucha gente deja la carne, entonces empieza a comer mucho pan, mucha pasta, mucho arroz, muchos lácteos también, y empieza a reemplazar la carne por el queso. Y el queso, la verdad que es muy alto en grasas y eso hace que sea una dieta desequilibrada, ¿no? Alto en grasas y alta en hidratos de carbono. Y la persona no solamente le faltan nutrientes, sino que también sufre las consecuencias de esto, ¿no? Como obesidad, como también problemas cardiovasculares por el exceso de grasa que consume en el queso, ¿no? ¿Y con qué otro producto podemos suplir un poquito el queso? Mira, no lo necesitaríamos suplir, porque en realidad no necesitamos comer queso. Pero si queremos buscar algo que reemplace más o menos en sabor, hoy en día hay quesos veganos, pero también el tofu es una alternativa que al contrario, hace lo contrario del queso, nos limpia las arterias, nos previene enfermedades cardiovasculares, nos previene los cánceres hormonodependientes, tanto en el hombre como en la mujer, que tiene sus ventajas, ¿no? Y a la hora de suplir segundos platos, aparte de esas legumbres con cereales que nos comentabas en la primera parte del programa, aquellos que estamos acostumbrados al filete de ternera o al trozo de pescado, ¿de qué forma podemos suplir esos alimentos de forma vegetariana? Hay carnes vegetales, por ejemplo, que perfectamente pueden suplir la necesidad de comer carne o algo parecido a la carne, ¿no? A base de proteína de trigo, de gluten, se hace el seitán. También hay derivados de la soja, sojas texturizadas que podemos usar en lugar de la carne para reemplazar. Y después hay ciertas semillas que tienen muy buena proteína, por ejemplo la semilla de la quinoa, del amaranto, que el tipo de proteína que tiene es muy saludable y puede reemplazar perfectamente a la carne. Y tiene también, nos produce esa saciedad que produce la carne, ¿no? Supongo que todo es acostumbrarse, ¿no?, a estos cambios. Si somos vegetarianos, ¿tenemos que tomar algún tipo de suplemento? Depende del tipo de vegetarianismo que llevamos. Si somos estrictos, totalmente estrictos, siempre es bueno tomar un suplemento de vitamina B12. Ahora, si consumimos leches, huevos, no habría problema, porque estaríamos consumiendo vitamina B12. En relación al hierro, también tendríamos que cuidar de comer alimentos que tengan bastante hierro, por ejemplo, las lentejas, las nueces, los frutos secos como las pasas, y estar mezclado con, por ejemplo, con vitamina C, ese hierro. Si yo como lentejas, echarle un poco de limón a la hora de... o tomarme con algo que tenga limón o con tomate, que tiene ya vitamina C, que esas lentejas puedan ser más asimiladas a ese tipo de hierro, porque el hierro vegetal se asimila menos que el hierro animal, ¿no? Qué interesante. Nos hablabas de la vitamina B12. ¿Qué es exactamente esta vitamina? ¿Dónde la encontramos? ¿Y qué pasa si carecemos de ella? Bueno, es una vitamina del complejo B. Donde la encontramos es en los productos animales. Lamentablemente esta vitamina, como se produce por los procesos naturales de putrefacción, prácticamente no se encuentra a nivel vegetal. Así que las personas que no consumen ningún derivado animal generalmente pueden tener carencia, no todas, porque hay personas que no se sabe por qué no tienen ningún tipo de carencia y no comen nada animal y no lo tienen durante años, y otras que aún comiendo carne la tienen también a la carencia. Esta vitamina nos ayuda al sistema nervioso, también nos previene la anemia, y cuando nosotros tenemos carencias crónicas nos puede venir problemas del sistema nervioso y también anemia perniciosa, ¿no?
para que nosotros la podamos asimilar a la B12 necesitamos también un factor intrínseco, no solamente incorporarla a través de la alimentación, sino que nuestro organismo la pueda absorber con este factor que está en el estómago, ¿no? Hay personas que carecen de este factor intrínseco, entonces hace que las personas tengan que consumirla en un suplemento, ¿no? O que le tengan que inyectar, porque hay personas que aún consumiéndola en el suplemento no la asimilan bien. Entonces, en este caso ya es algo específico, ¿no? Pero en caso de personas que son vegetarianas, es bueno de vez en cuando consumir un suplemento de B12. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos falta esta vitamina? ¿Y sale en los análisis de sangre? Sí, en análisis podemos verla. De hecho, la carencia demora mucho en darse en el organismo porque hay reservas en el hígado. Más o menos 5 años de carencia recién se empiezan a notar en el análisis de sangre. Así que podemos perfectamente hacernos un análisis viendo si hay carencia o si no, empezamos a tener síntomas, pero cuando tenemos los síntomas por ahí es demasiado tarde. Empezamos a tener confusión mental, ardor en la piel a nivel superficial, un ardor raro que no sabemos, no identificamos qué es. También no nos podemos concentrar, estamos más nerviosos de lo normal, podemos tener tipo espasmos también a la hora de dormirnos, que nos salta el cuerpo. Pero en general yo creo que teniendo un cuidado de tomar de vez en cuando algo de vitamina B12, aquellas personas que deciden hacer una dieta totalmente vegetariana, ya nos previene de cualquier problema en relación a la B12, ¿no? Pero decías los ovolacto vegetarianos no es necesario, ¿no? No es necesario a menos de que le falte el factor intrínseco, ¿no? Que ya sea, o que coman carne también le puede faltar este factor, que siempre es bueno hacerse un análisis. Cuando uno se hace un análisis normal, le pide al médico que le haga un análisis de B12, ¿no? Así que lo tenemos que pedir nosotros al médico. ¿Una dieta vegetariana nos hará perder peso? Porque hay personas que a lo mejor están escuchando el programa o están viendo el programa y dicen, bueno, pues yo quiero hacer una dieta vegetariana, a ver si afino la línea. Si hacemos una dieta equilibrada, seguramente, ¿no? Que mucha fibra. Al aumentar la fibra es normal que disminuyan las calorías. Cuando comemos más verdura y frutas también. Cuando comemos legumbres también. Al disminuir las grasas. Ahora, si hacemos una dieta desequilibrada, por ejemplo, de carbohidrato y grasa, y poca verdura, poca fruta, seguramente no vamos a bajar de peso, ¿no? Y si ocurre lo contrario, si hay una persona que está viendo el programa y dice yo quiero una alimentación vegetariana, pero la verdad es que yo tengo el problema de que me cuesta engordar, tengo miedo de que la alimentación vegetariana me haga adelgazar más. Yo creo que adelgazar más no hace, porque más o menos no es que bajamos calorías, sino que aumentamos nutrientes. De hecho, cuando nosotros aumentamos nutrientes, a las personas que están muy delgadas se regulan el peso, a menos de que tenga un problema como hipertiroidismo. Y en las personas que están gordas, el metabolismo funciona mejor porque hay mayor cantidad de nutrientes y adelgazan. Hay muchos ahora productos de suplementos dietarios que son a base de nutrientes, que las personas adelgazan tomando batidos de nutrientes porque producen nutrición celular. Pero claro, es muy costoso mantener eso por mucho tiempo y aparte no es bueno estar consumiendo constantemente suplementos dietarios de fuentes que no son naturales. Pero la persona adelgaza y si uno se fija en los batidos, son altas la cantidad de calorías que tienen los batidos. Sin embargo, las personas adelgazan. Y esto se debe justamente a que al nutrirse más la célula metaboliza mejor. ¿Cómo podemos tener entonces una dieta vegetariana que sea lo más equilibrada posible? Bueno, una dieta vegetariana equilibrada sería consumir todos los grupos alimenticios, especialmente legumbres, verduras, abundante verdura, frutas también, por lo menos 5 piezas al día. Y después también cereales que sean integrales y agua. Es esencial poder tomar agua porque el agua nos ayuda en todo el metabolismo natural del organismo, así que necesitamos beber por lo menos 8 vasos de agua al día. Muy, muy importante. Vamos a hablar también un poquito, aunque tendremos algún otro programa en el que profundizaremos en el tema, acerca de los huevos y de la leche. ¿Qué nos podrías decir a este respecto?
Bueno, yo les podría decir que en realidad hay que tener mucho cuidado ahora, en la época que nos toca vivir, con los huevos y la leche, porque son productos que también han sufrido lo mismo que hablamos de las carnes, ¿no? Una industrialización excesiva y una producción masiva, y esto hace que no tengan la calidad que podía tener el huevo y la leche de antes, ¿no? Ujú. ¿Y cómo podemos introducirnos poco a poco en el vegetarianismo? Sería tal vez la última pregunta. Nos gustaría un poquito saber de qué manera práctica podemos ir haciéndolo, podemos incorporar ese tipo de alimentación a nuestra vida. Bueno, primero tratar de reemplazar cosas, ¿no? Si comemos arroz blanco, reemplazarlo por arroz integral. Si comíamos pan blanco, por un pan integral de buena calidad. Si comíamos todos los días carne, tratar de comer solamente 2 días a la semana y otros 2 días pescado, por ejemplo. Y después ir reduciendo, a medida que pasan las semanas, reduciendo y aumentando legumbres en la alimentación, mayor cantidad de verduras, desayunando abundantes frutas, sentarme tranquila a comer bastante fruta, que es lo que más energía me va a dar, inclusive más que el hidrato de carbono, ¿no? Ajá. Mucha gente cree que el comer cereales va a ayudarle, y a veces el cereal no se metaboliza por las vías necesarias por el tipo de manipulación también industrial que tiene el cereal. Ujú. Y entonces no asimilamos y en vez de darnos energía nos agota, ¿sí? Y nos produce un cansancio muscular el comer cereales. Y comer fruta, la fruta va directamente, el azúcar de la fruta va directamente para producir energía, así que es un alimento muy saludable para la energía. Y también tratar de respetar la cantidad de comidas que comemos al día, no más de 3 comidas al día, para que le demos tiempo de digestión a nuestro organismo y de descanso también al sistema digestivo. Ujú. Y tomar agua fuera de las comidas, 2 vasos de agua en ayuna, 2 a media mañana, 2 a media tarde, 2 antes de irnos a dormir. Y tratar de tener una actitud positiva también a la hora de comer, de relajarnos y también de buscar los mejores alimentos, ¿no? Que esto nos hace también bien psicológicamente cuando yo estoy consumiendo alimentos que sé que son saludables para mi cuerpo. Bueno, pues la verdad es que tenemos deberes para hacer en casa, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir un poquito todos estos consejos que nos ha dado Sandra Patrón en el programa de hoy. Desde luego es interesante porque podemos en el programa resumirles algunas de las ideas principales y lo vamos a hacer en estos momentos con ese, ya saben, con ese en pocas palabras. Interesante, ¿verdad? Como siempre ese resumen y no se pierdan a continuación nuestro espacio de segunda opinión. ¿Por qué los alimentos de origen vegetal deben usarse como elementos principales en una dieta equilibrada, especialmente en el caso de los niños? Cada vez hay más concienciación sobre el tema de la obesidad infantil. Todos sabemos que una obesidad infantil da lugar a una obesidad en el adulto. Por eso, en las versiones actuales de la pirámide de la alimentación saludable, vemos que la base está formada por los alimentos vegetales, las frutas, los frutos secos, las hortalizas, las verduras y los cereales. Es importante en los niños porque los niños en el futuro son los adultos. Entonces, lo que hagamos desde el principio tiene principalmente una importancia para siempre. ¿Debemos tener un cuidado especial a la hora de dar un menú vegetariano a los niños? ¿Qué debemos controlar especialmente? Bueno, los niños están en la etapa del crecimiento, donde tienen que desarrollar todo su organismo, tienen que estirarse los huesos, los músculos, es un crecimiento rápido, con lo cual sí que hay que llevar un cuidado.
Fundamentalmente aconsejar que sea un menú vegetariano en el que formen también parte los huevos y la leche, los productos lácteos, lo que decimos menú ovolácteo vegetariano, porque los vegetales son muy ricos pero tienen algunas carencias, algunos déficits. Entonces tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un menú que esté formado, primero, por los alimentos que nos aportan la energía, que son los cereales, las legumbres, luego los alimentos que forman los constructores, lo que decimos alimentos constructores, que son los que dan lugar a la proteína. Ahí también es muy importante que formen parte los cereales integrales, también las legumbres y los huevos y la leche, porque son los encargados de fabricar el crecimiento de los músculos, el crecimiento de los huesos. Y luego está el tema de los alimentos reguladores, que son los que nos aportan los minerales y las vitaminas. Y estos alimentos son las frutas secas, las verduras, las hortalizas y los frutos secos. Estos tres alimentos, estos tres grupos de alimentos, tienen que formar parte en el menú diario de todos los niños. También hay que tener en cuenta un aporte rico en calcio, en hierro y en determinadas vitaminas, como es la vitamina C y la vitamina del complejo B. La vitamina B12 es la que más cuidado hay que llevar, puesto que es la que más carencia hay en el régimen vegetariano. La podemos encontrar, por ejemplo, en las algas, en la espirulina y en los alimentos que derivan de la soja. Si vemos que de vez en cuando hace falta un aporte vitamínico, hay complementos que podemos encontrar en las dietéticas. ¿Es aburrida e insípida la alimentación vegetariana? ¿Qué consejos podrías darnos para que los niños se diviertan comiendo sano? No tiene por nada el mundo por qué ser aburrida, simplemente hay que dejar volar la imaginación, ¿no? Todos sabemos que la comida nos entra principalmente, en primera instancia, por los ojos. Entonces se trata de constituir platos que ya atraigan nada más verlos. Los colores variados atraen muchos a los niños. Las ensaladas y las frutas nos dan mucha oportunidad de hacer platos muy pintorescos. Las ensaladas podemos incluso hacer formas, hacer caritas. Ponemos un plato de ensalada donde la base es la lechuga, podemos utilizar el tomate, ya sea por los colores o por las formas redonditas, los ojos, la boca, la nariz, cositas que sean divertidas y que atraigan a los niños. Con las frutas lo mismo, podemos hacer platos de Macedonia donde está la fruta cortadita a trocitos de diversos colores, que es muy atractivo para los niños. Y además que sean sencillos, un desayuno a base de una tostada de pan integral con tomate y con queso, ya sea queso fresco o tofu, queso de origen vegetal derivado de la soja, sin complicarnos. Las macedonias, las ensaladas, los arroces integrales con verduritas, simplemente es estimularse un poquito en conocer y luego dejar la imaginación volar. ¿De aburrido? Nada. ¿Es verdad que los niños vegetarianos son más bajitos? Eso es una leyenda urbana, para nada. En 1996, en Bélgica, se hizo un estudio precisamente para contrastar esta idea. Se estudiaron 50 niños vegetarianos y 50 niños omnívoros, en edades comprendidas entre los 7 y 11 años. Hicieron un seguimiento del crecimiento y se vio que una alimentación equilibrada ovo-lacto-vegetariana da lugar a niños totalmente saludables y con un crecimiento totalmente correcto. De hecho, los niños que siguieron la dieta vegetariana eran más esbeltos, eran un poquito más altos y siempre más delgados, pero con un crecimiento y un desarrollo totalmente equilibrado y correcto. Muchas gracias, Rosa, por tu participación. Hasta la próxima. Bueno, pues terminamos el programa por hoy y damos las gracias, por supuesto, a esa segunda opinión y desde luego a nuestra invitada de hoy, a Sandra Patrone, máster en salud pública. Muchas gracias, Sandra. Hemos aprendido mucho. Ha sido un placer. Mientras tanto, les esperamos nuevamente el próximo día aquí en Mejor Cada Día. Hasta pronto.